Bueno, qué bueno que haya una buena participación, una buena cantidad, contentos por el triunfo de Perú después de bastante tiempo, ¿sí? Y bueno, hoy nos vamos a reunir un poco para hablar sobre el procedimiento sancionador. La idea es que en esta hora que tengamos, o de esta hora de clases, sí podamos interactuar sobre las principales instituciones eh, que regulan, ¿no? Es la actividad o la potestad sancionadora, ¿sí? Es importante recordar que el procedimiento sancionador, si bien no es una figura jurídica nueva, pero en su regulación formal, ¿sí? Recientemente, no tan recientemente, porque ustedes recordarán que en el 2016 se hicieron las principales o las modificaciones más trascendentales de la 2744. Sin embargo, mucho antes ya se hablaba de la potestad sancionadora. Sin embargo, es un tema que en el Perú todavía no se ha desarrollado con gran amplitud, puesto que existen algunas deficiencias en cuanto a la interpretación procedimental por la misma naturaleza del procedimiento administrativo y en relación también al ejercicio sancionador. Muchas veces creemos que las entidades, esto es un principio y con el cual voy a empezar, están en la obligación, o para empezar, nosotros como entidad pública tenemos el deber o la obligación de sancionar. Y el tema no va tanto por ahí. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo, de manera general y sobre todo el sancionador, puesto que limita derechos e incluso sanciona e incluso tiene esa naturaleza, ¿no? Disuasiva, represora, ¿no? Propio del ejercicio sancionador estatal, tiene que tener una calidad y tiene que tener una característica garante para el administrado. Otra cosa que podríamos decir en el procedimiento administrativo y que no nos han dicho es que existe un principio y una presunción de licitud en la actuación del administrado. Y es la entidad pública, ojo, recuerden esto, es la entidad pública quien tiene que demostrar que se ha cometido una infracción punible, ¿sí? O consecuentemente a la comisión de esta infracción se puede sancionar. Algo que no hemos, o algo que tal vez no lo tenemos muy presente dentro de la potestad o del procedimiento sancionador, es que quien tiene la carga de la prueba, y esto no solamente en el sancionador, sino en cualquier procedimiento administrativo general, es la entidad pública, ¿sí? Entonces no es que el administrado se tiene que defender o el administrado tiene que ejercer el derecho a su defensa. No, no funciona tanto como en el ejercicio judicial. Las reglas son un tanto distintas. Sí, claro, existe el debido procedimiento, existe el derecho a defensa, existe el derecho y esa relación por parte del administrado a que presente alegatos, alegaciones, medios de prueba, pueda crear, pueda presentar elementos de convicción para para la decisión final, incluso pueda hacer uso de ese derecho o ese uso a a la palabra, ¿no? Entonces hay varias actuaciones, pero sin embargo, en esencia, quien tiene, ¿sí? Quien tiene esa capacidad y ese ejercicio y esa potestad sancionadora es el Estado. Sí, ya saben que pueden dejar sus preguntas, que trataremos de interactuar de la mejor manera en el transcurso de la clase. ¿Sí? ¿De dónde nace el procedimiento sancionador? El procedimiento sancionador va a nacer de esa materialización de una de las funciones administrativas que tiene la administración pública, y y es esa potestad sancionadora, ¿sí? La cual faculta a las entidades públicas para sancionar por la comisión de infracciones establecidos en un ordenamiento jurídico. Primer principio que observamos incluso en esta primera definición a priori, es que tiene que existir un precepto de legalidad y tipicidad. Ahora vamos a estudiar con mayor detalle. La potestad sancionadora tiene una característica bastante interesante, puesto que es una garantía al control social, ¿sí? Se debe entender que yo con ese ejercicio de esta potestad,
genera un efecto represivo, si bien al administrado, porque le voy a limitar derechos, porque lo voy a multar, porque le voy a quitar licencias, porque con algunas medidas complementarias puedo incautar, puedo eh, cerrar, ¿sí? O sea, por ejemplo, dentro de la fiscalización de la SUNAFIL pueden cerrar los locales, la tributaria también, ¿sí? Como medida correctiva. Por otra parte, es importante recordar que si bien existe una potestad sancionadora, y lo interesante, incluso desde una discusión constitucional, y esto muchos tratadistas lo han previsto, y es que la potestad sancionadora expresamente no está regulada en una norma objetiva en nuestra Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en múltiples sentencias que la potestad sancionadora administrativa parte o se justifica en dos principios. Primero, en el principio de eficiencia, puesto que podríamos decir la potestad sancionadora, si fuera una exclusividad del ejercicio judicial, imagínense pues todas las sanciones administrativas y la carga que tendría el Poder Judicial, sería un tema de locos. Pero al derivar, ¿sí? Esa potestad sancionadora, obviamente para sancionar no con una pena privativa de libertad, sino con sanciones limitantes de derechos, ¿sí? Ya sean de carácter pecuniario, ciertas libertades, entre otras sanciones que prevén los textos normativos, tiene esa característica o ese ejercicio del jus puniendi, se debe entender para actividades menos gravosas, ¿sí? Ahora, también es importante recordar que la potestad sancionadora tiene un límite, y el límite es la regulación administrativa. El límite son los principios del procedimiento sancionador. El límite son los principios del procedimiento administrativo general, ¿sí? Y las reglas del procedimiento administrativo. Vamos a poner un ejemplo. Esto es común. Hace un tiempo tuve un pequeño cruce de palabras con un funcionario por un tema que creo que ya a estas alturas debería estar claro, ¿no? Vamos interactuando eh, de alguna manera, ¿sí? Pregunta, señor, voy a iniciar mi procedimiento sancionador, dos etapas, instrucción y etapa sancionadora. Muy bien, en la etapa de instrucción se debe entender que voy a recopilar y voy a recolectar como entidad pública todos los elementos de convicción para determinar si se puede punir o si se puede establecer una sanción o si hay una comisión de una infracción o no, simplemente corresponde archivar el procedimiento. Muy bien. Entonces, en ese ejercicio, yo oficio pruebas, realizo actos de instrucción, ¿sí? Notificaciones, inspecciones de campo, informes periciales, informes de terceros, recaudo, declaraciones, solicito información al administrado. Ya, vamos a ese supuesto. Señor, yo solicito información al administrado, ¿sí? Y en el plazo, yo le doy un plazo de 6 o 7 días, ¿sí? En el marco de la proporcionalidad. Sin embargo, este administrado, ¿sí? Faltando un día o 2 días para que me pronuncie y remita mi orden o mi informe, ¿no? Pasando la etapa sancionadora, en el cual califico que si había una comisión de instrucción, pero pasado, digamos, 20 días me presenta un elemento de prueba. La pregunta sería, ¿estamos en el deber, ¿sí? En el deber y en la obligación de ponderar esa prueba, o es que ya pasó de tiempo? Eso es una pregunta. Y a ver, vamos, con el sí, con el no, me conformo. ¿Sí? A ver, ¿ustedes lo ponderarían o no ponderarían esa prueba que se presentó fuera de plazo? Y lo voy a poner fuera de plazo entre comillas. ¿Sí? A ver, somos casi 250 personas. Me conformo con unos 20. ¿Sí? A ver. Sí, nos dicen sí. No, nos dice Santos. A ver, está interesante la pregunta. Es más, diría, estamos en la obligación, ya, no solamente en el deber, sino en la obligación como entidad pública de ponderar ese elemento de prueba o no. A ver, hay varias, eh, claro, a ver.
Listo, bastantes opiniones divergentes. El 50-50, estamos en un empate. Claro, el doctor Bismarck Molina nos dice, claro, bajo el principio de verdad material. Y también, ¿sí? En el principio de eficacia, esos dos se complementan. Y además, complementando estos dos principios, ¿sí? El principio de informalidad. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué tenemos el deber? ¿Por qué tenemos el deber de ponderar si yo le he otorgado un plazo? Entonces, ¿no existe un principio de autoridad? No, lo que pasa es que las reglas del procedimiento administrativo son distintas a las reglas del procedimiento o del proceso judicial, porque el proceso judicial tiene etapas preclusivas, ¿sí? Mientras que en el procedimiento administrativo, como bien lo han dicho varios colegas, ¿sí? Parten, ¿sí? Parten el, en relación a principios del procedimiento administrativo. Por ahí el doctor lo dijo, el principio de verdad material. Otro principio, el principio de eficacia, ¿sí? El principio del debido procedimiento y el principio de informalidad. Entonces son principios que nos explican, que nos dice que sobre las etapas formales del procedimiento, vale la verdad objetiva. Ojo, recuerden esto, porque el personaje principal, el héroe de esta hazaña, de este procedimiento administrativo, no es el administrado, es la entidad pública. Y quien tiene que garantizar que esa sanción va a ser debidamente motivada, va a cumplir con los requisitos de proporcionalidad, va a cumplir con los requisitos de debido procedimiento, con los requisitos de ese acto administrativo, es la entidad pública, más no el administrado. ¿Sí? Recuerden eso. Quienes garantizan el ejercicio de la función administrativa somos nosotros, no el administrado. ¿Sí? Muy bien. A ver. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, a ver, algunas preguntas. Dante Ordóñez González pregunta, doctor, ¿se debe aplicar el PAS en los delitos de corrupción de funcionarias? A ver, no existe un PAS porque lo que existe es un PAT, que nace de la responsabilidad funcional, de la responsabilidad del servidor público. Entonces, ya no estamos ante un PAS, aunque en la actualidad existe mucha confusión entre el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario. Algunos autores coinciden y dicen que el PAT es parte del PAS. Muchos, ya en la actualidad, y yo soy de esa corriente, consideran que el PAT no es parte del PAS, no hay una relación, sí, de, de parte a un todo, o sea, no hay una, sino que son más bien primos, el PAT es una cierta, un procedimiento híbrido, ¿no? Porque si bien se regula dentro de la administración pública, pero está regulado bajo las reglas del procedimiento administrativo, ¿sí? Ahora, a tu pregunta, no hay PAS, lo que hay PAT, obviamente hay PAT. Ahora, la discusión que en la actualidad todavía se mantiene, ¿sí? Es sobre si es que me sancionan penalmente y me sancionan administrativamente, ¿no estaremos ante el nebis in idem? A que no se me puedan sancionar o no se me puedan investigar por dos conductas o por una conducta realizada o por una infracción cometida. En algunos casos, para mí sí, en algunos delitos, por el tema de la doble identidad. Pero en otros casos, obviamente que no. Lo que pasa es que es un tema bastante discutible y bueno, si me paso a debatir el tema del nebis in idem en la clase de hoy, no vamos a concluir, ¿sí? Ahora, objetivamente, sí, sí se puede sancionar administrativamente, con sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución, sí, incluso la inhabilitación a los servidores que cometan actos de corrupción de funcionarios. ¿Sí, Dante? Muy bien, a ver. El silencio administrativo entra a tallar ahí. A ver, más adelante voy a explicarte, Marcia, porque hay una parte donde hablo de manera rápida sobre el silencio administrativo. ¿Sí? Muy bien, a ver. A ver, vamos a ver sobre... A ver, vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Muy bien, hemos hablado. Ahora, ese ejercicio de la potestad sancionadora, estimados amigos,
¿sí? Tiene una naturaleza bastante interesante, que tiene que ser garantizado dentro de un procedimiento administrativo, ¿sí? Porque el procedimiento sancionador, el procedimiento administrativo sancionador, el PAS, va a garantizar, ¿sí? Es el cauce formal en la cual la administración pública va a tener esa relación, ¿no? Ciertamente lineal o bilateral con el administrado, pero no para utilizar esa potestad sancionadora de tal forma que pueda, a que al momento que sancione, ¿sí? Sea desproporcional a la comisión del hecho, o sea tan mínima que no genere los efectos jurídicos de la sanción, ¿sí? Ahora, el procedimiento sancionador garantiza al administrado que va a tener un debido procedimiento, que la administración pública, ¿sí? Garantizará todas las actuaciones administrativas, ¿sí? En el ejercicio de sus funciones, respetando, ¿sí? Primero, la Constitución, principio de legalidad, ¿no? La Constitución, respetando la 27444 y respetando supletoriamente las normas especiales, porque, ojo, recordemos que bajo el principio de jerarquía, la 27444 va a subordinar a las demás normas especiales. Hace un tiempo, les comento un casito, estaba en una municipalidad. Sí, por cierto, las municipalidades en el marco de su autonomía, que por cierto hay que tener una interpretación debida de la autonomía municipal y la autonomía regional, igual de los órganos constitucionalmente autónomos, pero en mérito de esa autonomía, bueno, en su lógica, yo debo entender de un abogado o de quien realizó el famoso instrumento de gestión, ese reglamento administrativo de sanciones, no tenía mucha idea de lo que es un procedimiento administrativo, porque dentro de su RAS, de su reglamento, el señor decía, oye, ¿sabes? Como nosotros gozamos de autonomía, vamos a establecer, vamos a modificar las reglas del procedimiento administrativo. Y una cosa así media rara, ¿no? Porque yo encontré plazos, ¿sí? Dos cosas que básicamente atentan contra cualquier actuación de la función administrativa, que incluso van ya en el marco del abuso de la autoridad, ¿no? Del abuso de poder. O sea, primero, que establecieron, claro, como yo gozo autonomía, el plazo para impugnar es de 15 días. Señor, pero como no me parece bien, como yo soy municipalidad y gozo de mi autonomía, bueno, que el plazo sea de 5 días. Y así estaban tramitando procedimientos administrativos y delegaban peticiones. ¿Sí? Habían sancionado empresas y yo me puse a pensar y nadie ha pensado en plantear una nulidad, nadie ha pensado en plantear una acción popular contra ese reglamento y traerse abajo todas las sanciones administrativas. Responsabilidad funcional existe. Y otro, ¿sí? Justo, no sé si fue acá o con otra empresa que estaba editando, y me decían, profesor, dentro de este mismo instrumento, habían establecido que los descargos del abogado, o perdón, del administrado, tiene que estar firmado con un abogado en los procedimientos sancionadores bajo sanción decía, bajo responsabilidad o bajo consecuencia de declararse inadmisible, nada que ver. O sea, cosas así pasan en la administración pública. Por ende, la 2744 va a regular todas las actuaciones de los procedimientos sancionadores del Perú. Y las normas especiales, ya las normas especiales tienen que rendir o tienen que supeditarse a lo que dice la 2744. Existe una excepción, ¿sí? ¿Cuál es la excepción? El plazo para impugnar, ¿sí? Pero no dentro del sancionador, sino el plazo para impugnar, por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro. Eso es otra discusión, ¿sí? Porque el plazo es para de 8 días y no de 15 días. Esto ha llegado a la Corte Suprema y bueno, dijeron que por el tema de la especialidad y por el interés público, el plazo debería ser de 8 días. Una cosa media rara, ¿sí? ¿Listo? A ver, hay varias preguntas. Ya, vamos a seguir avanzando. Ahora voy a tratar de responder algunas preguntas, ¿sí?
Eh, A ver, Cintia nos dice, respecto a los exámenes de responsabilidad administrativa regulada en los procedimientos sancionadores, se aplican infracciones que con su sola comisión lesionan bienes jurídicos. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, se imponen papeletas por el arrejo de residuos sólidos. ¿Cómo se subsana ahí la conducta? A ver, lo que pasa, Cintia, es que a ver, existen dos etapas que por lo general se confunden, o dos potestades de la función administrativa. La primera, ¿sí? Es esa potestad de fiscalización, ¿sí? Y la otra es esa potestad sancionadora, que no son iguales, sino que tienen una relación casi consecuente, ¿no? Por lo general, las infracciones o las actas, o sea, a las papeletas que tú te refieres, son actas de infracciones, producto, ¿sí? De la actuación de fiscalización o de la actividad de fiscalización de la administración pública, que consecuentemente, ¿sí? Tiene una responsabilidad, pero ya dentro del procedimiento sancionador por la comisión de esa infracción. Ahora, tú me dices, ¿cómo se puede subsanar la conducta? En el ejercicio de la fiscalización, que no es sancionador, por favor, si es que un fiscalizador de la SUNAFIL, de la SUTRAN, de la SUNAT, de la municipalidad o de las entidades, cualquier entidad pública del Estado, está fiscalizando, no está buscando sancionarte. O sea, la finalidad de la fiscalización no es sancionar, sino incluso, desde sus principios, es evitar la comisión de conductas lesivas. Tiene una actuación previsional, ¿no? De prever conductas. Ahora, ahí puede generar una subsanación si es que no existen comisión de infracciones consideradas graves, sí. Ahora, en el sancionador, más que subsanar, Cintia, en el ejercicio sancionador, tú tienes derecho a ejercer, ¿sí? Tu defensa. Ahora, sin embargo, hay ciertos procedimientos sancionadores, ¿sí? Que regulan una suerte de allanamiento en el cual yo acepto la conducta que he cometido y la responsabilidad se disminuye, ¿no? Ya, yo no estoy del todo de acuerdo con esa figura de allanamiento, porque muchos lo justifican, ¿no? Con el principio de celeridad procedimental, pero debe existir una actuación de defensa, ¿no? En la cual yo asumo mi responsabilidad, pero tengo que justificar, ¿sí? O la entidad pública tiene que demostrar por qué está reduciendo y no solamente por la mera aceptación de la culpa, ¿sí? O sea, no es tanto que subsano, sino es decir, incluso en ciertos procedimientos sancionadores, te dan plazos cuando hay sanciones menos gravosas. Por ejemplo, los municipales he visto en muchas entidades, ya que tu pregunta va encaminada por ahí, que te dan, por ejemplo, vienen a fiscalizarte y te dicen, bueno, si te encuentran construyendo sin licencia, tú tienes 10 días para que inicies tu trámite, pero paralices la obra, sin que exista una responsabilidad administrativa. Yo he visto eso en muchas municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que busca en este caso? Pero no es ya el sancionador, sino estamos en la etapa pre, estamos en la fiscalización. Ya en este caso sí existe esa figura de la subsanación, ¿no? Me pongo a derecho para que no exista la responsabilidad administrativa. Pero hay ciertos procedimientos que no prevén la subsanación, ¿sí? Listo. A ver. Giovanna Tito nos dice, la diferencia entre el PAT y el PAS. A ver, de manera rápida. El PAS es ese ejercicio de la potestad sancionadora, pero tiene una característica trascendental, que es hacia el ciudadano, hacia terceros, es decir, de la entidad para afuera, en el ejercicio de la función administrativa. Sí, es decir, señor, vamos a regular conductas de terceros, ya sean personas naturales o personas jurídicas, laboral, ambiente, eh, a ver, ¿qué más? Patrimonio cultural, minería, transportes, órganos reguladores, SUNAS, eh, OPSITEL, OPSITRAN, todos aquellos que tienen ya pueden regular procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque es hacer público. Pero el PAT tiene una característica bastante interesante, por lo que no se podría considerar sancionador. Es que se da dentro de la institución pública para y hacia los servidores públicos, por la comisión, ¿sí?, de infracciones cometidas
por el servidor público, ¿sí? Otra característica que tiene el PAT bastante interesante es que existe un órgano técnico, la Secretaría Técnica, que básicamente es el que lleva todo el procedimiento administrativo, ¿sí? Otra característica es que las sanciones administrativas, esto también el PAS, pero las sanciones administrativas, por ejemplo, de destitución y de suspensión, se van al Tribunal del Servicio Civil. Entonces, lo que pasa es que el PAT tiene esa naturaleza. Se regula bajo los principios de la 27444, incluso en cuanto a estructura, pero tiene una regulación especial puesto que se da dentro de la entidad pública. Ahora, en el PAT se puede extraer las infracciones de diferentes textos normativos. ¿Sí? Se puede extraer, por ejemplo, de la ley 30.057, ley de servicio civil. Se puede extraer de la 2744. ¿Que en la 27444 hay conductas sancionables? Sí, claro, aquellas que están en relación a la responsabilidad del servidor público. Y otra, aunque existe una discusión también doctrinal, incluso jurisprudencial, en relación a la aplicación del Código de Ética de la Función Pública. Sí, Giovanna, de manera rápida, porque la idea no es hablar del PAD en la clase de hoy. A ver, vamos a avanzar, si no me voy a quedar corto para terminar toda la estructura, ¿sí? Básicamente, los principios del sancionador van a regular, ¿no?, esa potestad sancionadora de cualquier entidad administrativa, van a garantizar el debido procedimiento, tienen un mandato de optimización en tanto que son aplicables a todos los procedimientos sancionadores de todas las entidades públicas y cumplen una función prenormativa y posnormativa. Prenormativa en tanto que si vamos a regular, por ejemplo, reglamentos, ¿sí?, que algunas entidades, por cierto, lo tienen, del cual también existe una discusión en ese tema, o sea, ¿por qué algunas entidades pueden reglamentar sanciones y otras no? ¿Sí? Y pues, es base para regular estas normas, estos reglamentos en mérito de la potestad normativa, y una función postnormativa, puesto que va a servir como herramienta de interpretación en cuanto de que exista pasillos, en cuanto esto sea aplicable para los intereses de los administrados. ¿Sí? Listo, de manera rápida. Legalidad. La legalidad básicamente te dice lo siguiente: señor, solamente pueden sancionar y pueden ejercer esa potestad sancionadora aquellas entidades del Estado que tienen, ¿sí?, atribuidas por normas con rango de ley dicha actuación. O sea, no es que yo, bueno, mi entidad pública no tiene la potestad de sancionar y por ende, bueno, voy a crear mi reglamento, mi directiva para sancionar administrados. No, no funciona. Solamente con normas con rango de ley. Ahora, estas pueden ser una ley formal, pueden ser una ley orgánica, como el caso de las municipalidades y gobiernos regionales, por decretos legislativos, incluso por decretos ley. Sin embargo, existe una excepción, ¿sí? Existe una excepción de crear, o sea, igual lo realiza el órgano de mayor jerarquía, de regular mediante reglamentos, ¿sí?, esta potestad sancionadora. Y la tercera excepción es otorgar a las entidades públicas, ¿sí?, la potestad de regular mediante reglamentos sus procedimientos sancionadores. Caso, por ejemplo, de las municipalidades. O sea, las municipalidades, al gozar de autonomía, ellos propios crean su RAS. Por eso es que en alguna municipalidad, una sanción por no construir con licencia por construir sin licencia, es de un 0.5 de la UIT, y en municipalidades como el de Miraflores, como el de, a ver, San Borja, te plantan 4 UITs, con responsabilidades incluso el coactivo. Entonces existe esa disparidad, ¿no? O sea, con otorgarte la función de que tú mismo crees como entidad pública tu procedimiento sancionador, ¿sí? Por lo que podríamos llegar a una conclusión, ¿no?, que queda absolutamente prohibida regular procedimientos sancionadores con normas sublegales, ¿sí? O sea, en el ejercicio de esa función normativa no se puede, salvo te lo haya atribuido
tu ley de creación, tu ley orgánica, o el órgano de mayor rango, ¿sí? Mediante por ejemplo, un decreto, o, o el Congreso, ¿sí? Mediante una ley formal, te otorgue, ¿no? Esas facultades. El debido procedimiento básicamente dice lo siguiente, que en el ejercicio y en el desarrollo del procedimiento sancionador tiene que existir diversas actuaciones que garanticen, ¿sí? La actuación garanticen el correcto desarrollo del procedimiento, ¿sí? Garantiza que la sanción que se va a imponer haya sido cumpliendo las garantías del debido procedimiento. Por ejemplo, que haya sido debidamente notificado, que haya ejercido su derecho a la impugnación, que se hayan considerado los medios de prueba presentado, ¿sí? Por otra parte, básicamente el procedimiento sancionador desde el punto de vista formal tiene dos etapas, una fase instructora y una fase sancionadora. No puede haber sanciones a priori. Yo me recuerdo que allá por los años 2008, 2009, cuando yo hacía mis primeras prácticas como en ese tiempo estudiante de Derecho, o sea, cualquier cosa, sanción. Listo, cúmplase con pagar. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que estoy ahora justo redactando un artículo, y es sobre el debido procedimiento, por ejemplo, en las papeletas que impone la Sutran, o a veces impone las municipalidades cuando el administrado no se encuentra, ¿no? O sea, tu carro está estacionado, te ponen una papeleta y después sanción. Entonces, ¿dónde ejerzo mi debido procedimiento? ¿Dónde ejerzo el derecho a la defensa? ¿Sí? Además que el debido procedimiento garantiza, ¿sí? La dignidad de las personas, existe ese derecho a presentar pruebas y además a que la entidad pública llegue a ese ejercicio y realice ese ejercicio que en la doctrina se conoce como la sustanciación, como el ejercicio de llegar al fondo del asunto, a esa verdad material y en mérito de eso decidir. Y que esa decisión sea proporcional, sea racional. Tengo derecho a tener una defensa técnica, tengo derecho a que ese acto administrativo que me sanciona esté debidamente motivado, eso incluso bajo sanción de nulidad, ¿no? Y responsabilidad infuncional incluso. La razonabilidad, que básicamente eh, tiene que buscar, o la razonabilidad te dice que la sanción que se imponga no sea desproporcional o irracional, ¿sí? En relación a la comisión realizada por el administrado. Incluso existe un test de proporcionalidad, de razonabilidad, ¿no? Que habla del beneficio ilícito, de la probabilidad de la detección de la infracción, del daño al interés público, del perjuicio económico causado y otros. Incluso en algunos procedimientos sancionadores tienen sus fórmulas y eso me parece excelente, ¿no? Porque un poco ya una suerte matemática te establece los límites. Ese es el gran problema del sancionador. O sea, que no existe, y el criterio de sanción en muchos procedimientos sancionadores, incluso si bien les decía el PAT, no es un procedimiento sancionador, pero regula bajo este principio también, tiene una diferencia bastante interesante, porque acá se aplica ese precepto de discrecionalidad limitada de las entidades públicas, pero no existe un verdadero test de proporcionalidad muchas veces. Por eso es que en una entidad sancionan a un sujeto con una UIT y a otro por la misma comisión, ¿sí? Con 10 UITs. ¿No sería irracional? ¿Sí? Además que la razonabilidad tiene que cumplir, ¿sí? La finalidad de ese ejercicio sancionador, de tal forma que no exista ni un exceso de punición, ni se genere una punición mínima, ínfima, que no genere un perjuicio o que no cumpla esa finalidad que tienen las sanciones administrativas. ¿Sí? Ahora, la tipicidad, que no hay que confundir con con la legalidad, porque el otro es la atribución expresa por ley para ejercer potestad sancionadora, mientras que la tipicidad
te va a decir que solamente se puede sancionar aquellas conductas que están calificadas como infracciones. Y también solamente se pueden imponer esas sanciones que están tipificadas, incluso imponer esas medidas complementarias, ¿sí? O algunos lo llaman medidas resarcitorias, o en algunos casos, claro, medidas provisionales. Entonces también tiene que estar tipificado, ¿no? Y con esto, básicamente, no se puede sancionar, ¿sí? Por aquella conducta que no está en un texto normativo. Y esto ha ocasionado varios problemas, ¿sí? Hace un tiempo eh, sancionaron, o sea, por multas, una municipalidad sancionó por multas cuantiosas que estaban en proceso coactivo. Yo recuerdo que asumí la defensa de estas empresas, ¿sí? Por construcciones sin contar con las licencias de obras públicas, ¿no? Montos de 7 cifras, ¿sí? Pero cuando asumo la defensa de este caso, me pareció algo bastante interesante, que habían impuesto sanciones con un quiz, un cuadro de sanciones y de infracciones y sanciones, creo se llama, que no contenía, tenía dos situaciones que eran la caída de la entidad, porque tenían una multa aproximadamente de 2,5 millones, ¿sí? Pero, ¿cuál es el tema? Primero, que en su quiz no estaba regulado, ¿sí? Si bien estaba regulado la infracción, pero no el límite de la sanción. Establecía hasta 8 ITs, ya 8 ITs no llegan ni 100.000 soles, ¿sí? Y segundo, y el caso más grave, es que este instrumento de gestión municipal no estaba aprobado mediante ordenanza. Estaba aprobado, pero no estaba publicado. Requisito de eficacia, normativa, principio de publicidad. Lo planteé, nos fuimos a contencioso administrativo y se cayó. Y lo peor es que no pudieron sancionar a la empresa. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar, porque después implementaron su publicidad y todo, y quisieron sancionar, que no puedes, nevis in idem, ¿sí? Y además no puedes aplicar normas retroactivas. Entonces, cosas así, estimados amigos, nos pueden solucionar la vida, solamente en relación y a la aplicación de los principios del procedimiento administrativo sancionador. Listo, seguimos. Y retroactividad, que básicamente la irretroactividad nos dice que solamente son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada. Porque puede pasar, la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de asesorar procedimientos sancionadores a las entidades públicas. Y profesor, y doctor, ¿con qué normas sanciono? Porque hemos modificado el RAS, hemos modificado el reglamento, se ha modificado 1, 2, 3, 4 veces, ¿con cuál sancionamos? Aquel que estuvo vigente cuando el administrado cometió la sanción, ¿sí? Salvo, existe una excepción, el principio de irretroactividad, que hemos extraído incluso del derecho penal, sobre la retroactividad benigna, salvo que la norma, ¿sí?, consecuente sea más beneficiosa para el administrado, ¿sí? Muy bien, concurso de infracciones, que básicamente nos dice si es que se cometieran bajo una misma acción diferentes infracciones, se sancionará con la de mayor gravedad, ¿sí? Eso tenemos otro principio que hemos traído del derecho penal, ¿no? Allá, este clave también, principio de causalidad, que nos dice que la sanción debe recaer en el administrado que ha realizado la conducta omisiva o activa, ¿sí? Y más no a terceros, ¿sí? O sea, solamente la sanción corresponde a quien incurrió en la conducta prohibida por ley, o sea, la comisión de la infracción. Por ejemplo, dentro del procedimiento sancionador no existe la idea del instigador, ¿sí? No existe la idea de la coautoría o de la responsabilidad compartida, aunque la coautoría está en discusión,
porque dos personas pueden cometer una misma infracción, pero a cada uno se lo sanciona de manera subjetiva, ¿no? Por la comisión de cada, perdón, objetiva por la comisión de cada uno de los hechos que ellos han realizado. Pero, por ejemplo, no podrían decir, no, señor, bueno, yo he destruido patrimonio cultural si fuera una empresa, porque mi abogado me dijo, métete nada más. El abogado, en este caso, no tiene una responsabilidad, ¿sí? O podemos decir, pero esto yo lo he visto en los casos de Sunafil. Señor, pero ¿por qué no les abriste la puerta y no iniciaste el, el, el proceso de fiscalización administrativa? No, es que el guachimán, ¿sí? El vigilante no dejó entrar a los amigos de la Sunafil. Y por eso me sancionaron. Entonces, el responsable es el guachimán, no nosotros. No, la figura no va por ahí en el sancionador. ¿Sí? Listo. Presunción de licitud, que si quisiéramos hacer una relación, sería el principio de inocencia, no solamente que en el administrativo se llama licitud, que nos dice que toda persona, ¿sí? Sea natural o jurídica, en la cual se le imputa una sanción, tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta, ¿sí? Hasta que no se agote la vía administrativa, hasta que no se demuestre su culpabilidad. La gran pregunta en esto, ¿y qué pasa si me voy a un contencioso? Ya, existen excepciones en la cual la sanción es inmediata, en algunos casos. Después, todos los procesos que se van a contencioso administrativo, ¿sí? Tienen esa característica, ¿sí? De poder eh, suspender los efectos de la sanción, ¿sí? Tienen, alargan, ¿no? O sea, los efectos son mediatos, mientras que en ciertos procedimientos sancionadores, por ejemplo, Sunafil. O sea, las sanciones de Sunafil son con efectos inmediatos. Me impone la sanción, ¿sí? Y tengo que cumplirla bajo la... Pero me voy a contencioso, sí, pero los efectos de la sanción son inmediatas. Otro, tema tributario. También de efectos inmediatos. Nadie te perdona el tema tributario. Y otro que he encontrado, si bien no lo decía, no es un sancionador propiamente dicho, es el PAT, ¿no? El PAT, recurso de impugnación. El Servir dijo que sí, efectivamente la entidad pública destituye al administrado, al servidor público, perdón, entonces los efectos son inmediatos. Me voy a me voy a contencioso administrativo. Sí, pues, pero los efectos, y tú estarás inhabilitado hasta que se desarrolle el procedimiento, o hasta que concluya el procedimiento, el proceso contencioso administrativo. ¿Sí? Muy bien, el ne bis in idem o no bis in idem, que básicamente nos dice que no se podrá sancionar dos veces, ni podrá ser objeto de dos procesos distintos por un mismo hecho cometido. ¿No? Esto está en contra de la duplicidad de imputaciones, del procesamiento o de la imposición de sanciones administrativas. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es la característica que vamos a tener en cuanto al ne bis in idem. Ahora, el ne bis in idem tiene una característica bastante interesante, ¿sí? Porque puede haber ciertos procedimientos, por ejemplo, que cumplen, ¿sí? Esa doble identidad. Por ejemplo, yo he encontrado en, en las sanciones impuestas por tema de alteración o destrucción de patrimonio cultural. O sea, el tipo infractorio, ¿sí? Es el mismo que el tipo penal, igualito, ¿sí? Aquel que modifica, altera o destruye patrimonio cultural, en el uno dice tendrá una sanción administrativa, en el otro dice tendrá una responsabilidad penal. Pero es igualito. En este caso, yo creo que está en el ne bis in idem. Ahora, hay una teoría de la independencia de sanciones, ¿sí? Que nos dice que si en el objeto son distintos, bueno, no existe ne bis in idem. Otros sostienen que el ne bis in idem sancionador tiene otra finalidad, mientras que el penal, ¿sí? Genera efectos limitantes a la libertad, el sancionador genera efectos limitantes o al patrimonio, al pecunio o al ejercicio administrativo. Ahora, por ejemplo, la responsabilidad, ¿sí?
muchas veces va para las personas jurídicas y en el otro, en el penal, va para la responsabilidad para las personas naturales. Eso es una de las características bastante interesantes que se da dentro del procedimiento sancionador, ¿sí? Muy bien, entonces, hay mucho que hablar del procedimiento sancionador, ¿sí? Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque podríamos hablar un diplomado, ¿sí? De procedimiento sancionador, incluso PAT, pero bueno, hoy ha sido un tema bastante limitante en relación al tiempo. A ver, ¿cómo está dividido las etapas del sancionador? ¿Sí? Básicamente existen dos etapas que tiene todo procedimiento sancionador antes de la imposición de una sanción. La primera, ¿sí? Es la etapa instructora y otra es la etapa sancionadora, ¿sí? Entonces, en la etapa instructora, básicamente, existe una etapa previa, como les decía, la etapa de fiscalización o de investigación preliminar, que no es propia del sancionador, sin embargo, están en las actuaciones que anteceden, y en mérito de eso, por lo general, inician los procedimientos sancionadores. ¿Sí? Se da un acto de inicio de procedimiento sancionador que debe ser una resolución o algunas entidades lo realizan con oficios, otras con cartas. ¿Hay un problema que inicie con resolución, con oficio, con carta? No hay ningún problema, puesto que existe un principio de informalidad, ¿sí? Entonces, lo que sí tienes que notificar el acto y los cargos y todo el expediente, ¿sí? Que da inicio al procedimiento sancionador para que en el plazo de 5 días el administrado presente sus descargos, ¿sí? Ahora, profesor, presentó el ejemplo de antes, presentó en el 10.º día. ¿Tengo que valorar sus descargos? Claro que sí, salvo que haya resuelto posterior a ello. O sea, si tú resuelves en el día 6, ese es el problema. Si tú resuelves en el día 6 y haces tu informe final, ya, piña pues, piña administrado. Pero si no resuelves, que es lo común, claro que tienes que ponderar. Pese a que está fuera del plazo, sí, pese a que está fuera de plazo. Ya lo hemos dicho, principio de veracidad, informalidad, principio de eficiencia, ¿sí? Además, que en ese procedimiento no solamente basta con los descargos, sino que hay que realizar una actuación probatoria o el acto propiamente de instruir, el acto de instrucción, ¿sí? Que es donde la entidad pública recaba información. O sea, yo soy terrible opositor de aquellas entidades públicas que ya, acá tengo mi papeleta y con eso sanciono. ¿Qué? Entonces, ¿para qué hacemos un procedimiento de instrucción? En el procedimiento de instrucción tienen que haber otros elementos de prueba, testigos, informes periciales, testimoniales, ¿sí? Y un sinfín de actos de instrucción que nos ayuden a determinar la responsabilidad, incluso la sanción, o incluso determinar mediante ese elemento de instrucción, porque se debe entender que la papeleta es a priori. Mediante esa actuación de instrucción, se debe entender que vas a determinar si existe responsabilidad o si existe una eximencia de la responsabilidad incluso, ¿sí? Y el procedimiento o esta etapa instructora termina con un informe final, un informe de la autoridad instructora, en la cual se notifica, ¿sí? Al administrado si es que se archiva o continúa o pasa a la etapa sancionadora el procedimiento, ¿no? Presentamos, llegó al órgano sancionador, ¿sí? Y este órgano sancionador va también notificar al administrado para que presente sus descargos en la etapa sancionadora. Ahora, pregunta, profesor, pero si es que yo soy el sancionador y el instructor no ha realizado una buena actuación probatoria, no ha llegado a la sustanciación, es muy endeble su informe final, entonces la ley te dice y te faculta a que puedas ya no hacer actos de instrucción, sino actuaciones complementarias, ¿sí? Que te van a ayudar a probar, que te van a ayudar a tener otros elementos de convicción que no se encuentran en la actuación instructora para poder decidir. Por último, emites la sanción o emites la resolución o archivando, ¿sí? O sancionando al administrado. Y básicamente, posterior a ello, se notifica la resolución para que el administrado ejerza su derecho a defensa, ¿sí? Básicamente esa es la estructura
del procedimiento sancionador. Sí, a ver, voy a responder algunas preguntas porque veo que hay varias. Fernando Pereira nos dice, en una sanción administrativa correspondientes sanciones o multas municipales, hay violación del debido procedimiento si no se establece la debida separación entre la fase institutoria y sancionadora. Sí, claro. O sea, bajo este principio de debido procedimiento, si no está bien establecido quién instruye y quién sanciona, y eso es la clave para el tema municipal, ¿ah? Porque bien, no está bien delimitado en los órganos municipales quién instruye y quién sanciona. Entonces podría solicitar una nulidad, ¿no? Listo. Lenovo, a ver, ¿quién es Lenovo? Si nos deja su nombre. ¿Por qué un municipio no se ha considerado al momento de sancionar por edificar sin licencia a un administrado que cuenta más con 84 años de... a ver, ¿cómo? ¿Por qué un municipio no se ha considerado al momento de sancionar por edificar sin licencia al administrado que cuenta más de 84 años con una multa excesiva? ¿Se puede sancionar a un adulto mayor? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no sé si eso es una causal, salvo se acredite, ¿no? El desconocimiento del procedimiento, la intencionalidad por parte de la persona mayor, pero eso ya se hará en el ejercicio, o también se podría hacer de defensa. Yo creo que eso sería un argumento interesante, nunca lo he previsto, bastante tema de estudio, ¿sí? Un buen tema de estudio. Yo creo que sí, no habría ningún problema, ¿sí? Listo, a ver. Buenas tardes con todos. A ver, ¿qué más? A ver, Lisbeth Areche nos dice, doctor, luego de la etapa de instrucción, ¿se debe notificar la resolución de sanción? No, lo que, Lisbeth, la resolución de sanción concluye, ¿sí? Concluye con una resolución, perdón, con un informe final. Y después del informe final pasa, ¿sí? Al órgano sancionador, y es el órgano sancionador, ¿sí? Que hace de conocimiento que ya estamos en esta etapa para que se presente sus descargos. Ahora, también ese informe final se notifica al administrado diciendo que estamos pasando a la otra etapa. No es para que presente recursos, porque en ese momento no puedes presentar un recurso, ya que estamos solamente, ¿sí? Se puede impugnar aquellos que son actos administrativos. Ahora, profesor, ¿se podría declarar la nulidad? Yo creo que sí. ¿Podría solicitar la nulidad de un acto de instrucción o de un informe de instrucción? Claro. Yo creo que sí, no había ningún problema. ¿Qué pasa si sobrepasa el límite para poder resolver? Nos dice Renzo Palacios. Ah, ya. No lo he tocado, pero existe la prescripción y el tema de la caducidad, ¿no? Básicamente, la prescripción, una vez, a ver, primero, la prescripción te dice dos cosas. Si conocen del procedimiento y no inician el procedimiento hasta por un plazo de 2 años, prescribe, salvo lo establezcan, a ver, ¿quién establece los plazos de prescripción? Las leyes especiales. En este caso, si es objetivo la norma. Si no existe o no está establecido en las leyes especiales, son computados por 2 años. Ahora, también para que se pueda eh, in, sancionar o realizar coacción, ¿sí? Ese acto coactivo para las multas impuestas, tienen solamente un plazo de 2 años. Si en 2 años no te coaccionaron, no te hicieron cumplir, no iniciaron el procedimiento, la actividad coactiva, piña, pues. ¿Sí? Ahora, el tema de la caducidad te dice que si 9 meses iniciado el procedimiento sancionador, contado hasta la fecha de notificación de cargos, y, y la entidad no ejerce ninguna otra actividad dentro de la instrucción o del sancionador, bueno, piña también, puesto se podrá declarar la caducidad del mismo. Ahora, ¿cuál es el gran problema del tema de la caducidad? Es que la entidad pública puede iniciar de nuevo el procedimiento pese a que ha caducado, ¿sí? Bueno, son otros temas que por la premura del tiempo tal vez no pueda explayarme un poco más. A ver, listo.
A ver, una última pregunta, ¿ya? Renzo Palacio me dice, pero la nulidad declara el órgano de segunda instancia. Sí, no hay ningún problema. Yo estoy diciendo si se podría plantear una nulidad contra el informe, si es que el informe causa algún perjuicio al administrado. Claro, en ese caso sí, pero quien tendría que resolver esa nulidad sería el órgano. Claro que la nulidad también tiene su procedimiento, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, es una medida, ¿no? A ver, Narvi Flavia nos dice, doctor, buenas noches, mi consulta tengo posesión de un terreno por 9 años y tengo constatación del juez de paz. Eh, Harvey, vamos a hacer algo, voy a dejar al final mi número de teléfono, ¿sí? Y cuando exista alguna duda de carácter personal, con la confianza del caso, me escriben y yo los puedo orientar en la medida de mi experiencia y de los conocimientos que a la fecha puedo tener, ¿sí? A ver, voy a dejar mi número porque hay muchas preguntas y con la confianza del caso me escriben al WhatsApp o si desean pueden buscarme mediante mi Facebook, ¿sí? Adilson Castillo Miranda y me agregan y me escriben por el inbox, ¿no? Y básicamente vamos conversando porque siempre ando dictando, ¿sí? Alguna ponencia o conferencia de interés en mi materia de mi especialidad, que es básicamente la gestión pública y el derecho administrativo, ¿sí? Eh, ¿Quiénes están exceptuados del procedimiento sancionador? No, no existe una excepción. Lo que existe es causales de eximencia de responsabilidad, ¿no? Entonces, no existe, o sea, nadie está exceptuado de la responsabilidad penal, de la responsabilidad sancionadora, mi estimado Kimber Lagos, ¿sí? Muy bien, estimados amigos, yo sé que el tiempo ha sido muy corto, ¿sí? A ver, una última pregunta. Doctor, ¿es correcto por parte de la administración retrotraer todo el procedimiento cuando haya incurrido en una causal de nulidad? Lo que pasa es que cuando es sanciones económicas, con tal de no perder esa recaudación, la administración retrotrae. Es que está bien, es que esos son los efectos de la nulidad. O sea, la nulidad busca retrotraer el procedimiento, ¿sí? Hasta el momento que se cometió la vulneración del derecho o se atentó contra una norma, o se atentó contra los principios del procedimiento, etcétera. O sea, sí, está bien, es correcto. O sea, retrotraemos. Esos son los efectos de la nulidad. O sea, hay que recordar que no existe en el ejercicio sancionador y administrativo la idea de anulabilidad, como si lo existe en otros modelos administrativos, pero no en el peruano. ¿Sí? O sea, solamente se puede declarar la nulidad. Yo he visto, por ejemplo, resoluciones que declaran la invalidez. Bueno, son cosas que pasan y hacen magia en el Estado peruano, ¿no? Muy bien, entonces, estimados amigos, seguidores de CEFOCAP, gracias por su tiempo, ¿sí? Somos casi 300 personas, de verdad que bueno. Voy a hablar con los encargados de CEFOCAP para dictar un curso de procedimiento sancionador, ¿sí? Más extenso, tal vez un fin de semana, un curso de especialización, y nos detallamos y hacemos casos y hacemos muchas cosas, ¿sí? Puesto que es un tema bastante interesante y veo que tiene mucha acogida. Voy a sugerir, ¿no?, a los encargados de CEFOCAP, ¿sí? Si desean cualquier información complementaria, cualquier otro material, jurisprudencia, tengo abundante, ¿sí? Me escriben al inbox o me escriben a mi número de teléfono. Cuando ustedes quieran, considérenme un buen amigo, ¿sí? Eh, y para lo que ustedes merezcan, ¿sí? Muy bien, muchas gracias y que tengan una bonita noche. Muy buenas noches con todos, estimados amigos, y gracias. Nos vemos. Muchas gracias a usted también, doctor.